Yo quiero saludar al presidente de la República, Javier Milei, como siempre, muy atento. Presidente, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Lo mismo, lo mismo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Bien, digamos, y con el convencimiento total y absoluto de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. ¿Sabe que, si quiere, arrancamos con esto? Hace un par de semanas nos visitó Guillermo Francos aquí, hablaba de que había sido una buena semana para el gobierno, y a partir de allí como que muchos números, muchos valores lo empezaron a acompañar en varias semanas seguidas. Y recuerdo alguna vez que usted dijo, bueno, cuando empiecen a venir las buenas noticias van a empezar a venir de forma consecutiva y seguida. ¿Estamos en una etapa donde se empiezan a recibir buenas noticias para la Argentina? Absolutamente, Gabriel. Cada indicador que sale es un indicador que arroja resultados muy positivos. Cuando vos mirás los números de actividad y los mirás de la manera correcta, cuando vos estás saliendo de un proceso recesivo, Argentina había ingresado en el proceso recesivo ya en el 2023, o sea que Argentina ya venía en caída. Tuvo una cuestión de anabólicos en la previa de la campaña electoral, pero digamos la economía venía derrumbándose, y entonces cuando vos estás haciendo la salida no se mira el indicador contra el mismo mes del año anterior, sino que lo que se mira es el indicador de actividad, ¿sí?, desestacionalizado contra el mes anterior. Y cuando vos mirás eso, la verdad es que los números de actividad dan todos números muy positivos, números muy fuertes. Por lo tanto, en materia de actividad, lo que se ve es que estamos saliendo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional está proyectando, que el año que viene la economía va a estar creciendo un 5%. Por lo tanto, evidentemente, la recuperación en materia de actividad se está viendo. Por otra parte, cuando tenés los indicadores vinculados al desempleo, lo que ves es que no aumentó el desempleo. Por otra parte, si mirás el salario real, hace 5 meses seguidos que viene subiendo de manera clara, fuerte, contundente. De hecho, en los últimos 2 meses lo que se aprecia, que esto también es muy importante, que los salarios que más están creciendo son los no registrados. Esto quiere decir que la expansión de la economía está siendo robusta. 8 de cada 10 series vinculadas a actividad están yendo para arriba. Tenés, por lo tanto, no solo recuperación de los salarios, además tenés recuperación en términos reales de las jubilaciones. Los niveles de actividad ya están por encima de los niveles en los cuales nosotros recibimos el gobierno, pero en el medio nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, 5 puntos de ajustes en el Tesoro y 10 puntos en el Banco Central. La motosierra no para en ningún momento, y eso se ve todo el tiempo con las publicaciones que va haciendo el ministro Sturzenegger. Al mismo tiempo, fíjate que el Banco Mundial y el BID nos han otorgado 8.800 millones de dólares de préstamos. Por otra parte, el riesgo país, después de 5 años, volvió a perforar los 1.000 puntos básicos, terminó en cerca de 970, con lo cual eso tiene implicancias enormes en materia crediticia para que las empresas se puedan financiar a tasas más bajas. Y al mismo tiempo las batallas culturales están siendo ganadas de manera apabullante. Nosotros tuvimos que enfrentar una situación muy complicada y delicada para lo que significa los términos de la opinión pública, ¿no? Que fue el tema de enfrentar 2 leyes muy irresponsables por parte del Congreso, muy demagógicas, donde se le daba aumentos a los jubilados y aumentos a las universidades, pero sin la contraparte de recursos. Una suerte de paga Dios, ¿no? Que, históricamente eso Argentina lo financió con emisión monetaria y terminó en desastres inflacionarios. El caso de los jubilados era muy grosero porque podía oscilar entre 1.2 y 2 puntos del PBI, y eso en términos dinámicos implicaba subir la deuda en 370.000 millones de dólares. Por otra parte, con el tema de las universidades lo mismo.
y sin embargo nosotros hemos dado esas dos batallas, hemos mostrado la irresponsabilidad de una parte del Congreso, digamos, anclada en la oposición destructiva, y que, bueno, lo pudimos defender con 2 vetos. Hoy, además, nuestra fuerza política y nuestros aliados ya estamos más consolidados y ya estaríamos sumando cerca de 105 diputados, con lo cual estamos, digamos, eso nos permite tener una base sólida para defender cualquier ataque irresponsable por parte del Congreso. No solo eso, sino que además, cuando uno mira los datos de inflación, el dato de inflación mayorista, que siempre es el que se adelanta, cuando nosotros llegamos era el 54%, el último dato fue el 2%, quiere decir que de niveles de inflación que viajaban al 17.000 anual, lo bajamos a niveles del 28 anual. Cuando uno mira la inflación consumidor, el último dato estuvo en torno al 3%, es decir, con lo cual ahí, digamos, 3,5, digamos, cuando uno ese 3,5 le resta la inflación inducida, que es por el crawling peg y por lo que tiene que ver con la inflación internacional, queda una inflación del 1%, quiere decir que hoy la verdadera inflación monetaria del programa viene viajando al 1%. Claro. Entonces, digamos, cuando usted mira todos los números son impresionantes, y le voy a dar el número más importante de todos. ¿Cuál es? La abrupta caída de la pobreza. Porque ahí se hicieron varias cosas, yo le diría, desprolijas y malintencionadas, digamos, en conjunción entre la oposición y claramente una parte de la prensa que quiere que le vaya mal al país, digo, porque viven de la prebenda, ¿no? Sí. Entonces, ahí es muy interesante porque cuando usted toma el dato de pobreza informado, el último dato, entonces toma y usted tiene 52%. Claro. Entonces dice, no, bueno, pero antes había 41, saltó a esto. Bueno, ahora este gobierno es responsable de haber creado 5 millones de pobres. O sea, frase de alguien, digamos, un ignorante solamente puede decir eso, porque si usted tiene datos semestrales y la situación la pobreza estaba en crecimiento, el dato que usted muestra, que es el promedio, es algo que está por debajo de lo que verdaderamente dejó, claro, ¿no? Está claro. Ese es el primer punto, con lo cual hacer esa referencia es propia de un ignorante o de alguien malintencionado. Sí, mala intención. Yo creo que hay más mala intención que otra cosa. O las dos cosas a la vez. Okay. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en realidad cuando usted el semestre lo separa en trimestres, nosotros vimos en el primer trimestre una pobreza del 55%, y cuando usted mira el segundo trimestre está en el 51%. Sí. Muy interesante esto. Ahora, sucede que hay un muy prestigioso profesor de la Universidad de Itela que se llama González Rosada, sí, que se encarga, digo, que además es uno de los econometristas más importantes de Argentina, de medir este tipo de cosas, y lo hace con frecuencia mensual. ¿Por qué es interesante esto? Porque a él le da que al inicio del gobierno la pobreza salta al 57%, sí, y sabe que hoy está en 49%. Claro, lo que pasa es que ahora empieza a mostrarse el número real de la gestión de este gobierno. Bueno, entonces, fíjese, nosotros estamos bajando la pobreza en 8 puntos. Es enorme, Gabriel, es enorme. Claro. Estamos bajando la pobreza en 8 puntos porcentuales. Es una enormidad lo que estamos logrando. Es decir, que es alto, sí, que es aberrante, sí, que hay mucho para hacer, sí, pero ¿cuándo vio una caída de la pobreza tan abrupta en tan poco tiempo? Fíjese esto, porque entonces el punto es, bueno, está bien, pero ustedes le hicieron saltar. Bueno, en realidad el sinceramiento... Claro, puede haber llevado estos parámetros en números. Claro, pero fíjese lo siguiente, porque como nosotros medimos en Argentina la pobreza, hay distintas formas de medirla. En Argentina se mide por línea de ingresos y por línea por canasta básica, alimentaria y canasta básica total. Que eso después se traduce en una determinada cantidad de dinero. Suponga lo siguiente, usted tiene controles de precios. En el gobierno anterior había controles de precios, ¿estamos de acuerdo, no? Sí. Bien. Entonces usted
digamos, tenía controles de precios. El gobierno anterior seguía emitiendo dinero, Sí. generaba inflación, eso se iba a otros precios, pero los que quedaban, los que se controlaban eran los que iban al índice, entonces el índice estaba subdeclarado. Claro. Es decir, que usted la canasta básica alimentaria y la canasta básica total la estaba subestimando, la estaba mintiendo, por decirlo de alguna manera. Sí, no era real. Claro, No una real. mentira estadística. Sí, Exacto, claramente. ¿no? Bien, exacta. Ahora, suponga lo siguiente, usted sigue con este proceso inflacionario y los controles de precios. ¿Cuál es la consecuencia natural que ocurre siempre con esto? El desabastecimiento. Desabastecimiento. Sí. Tal cual. Recuerde que usted iba al supermercado No había. sobre el final del gobierno anterior Góndolas y vacías. las góndolas estaban vacías. Sí, Bien, señor. exacto. Nos estábamos pareciendo a Venezuela. Sí. Entonces, en el límite los productos desaparecen de la góndola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A usted le mide el índice de precios, sí, el precio sigue siendo el mismo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que usted, ahí no hay producto. ¿Me comprende? Mira, hay un ejemplo que hace el profesor de Pablo en un libro de política económica que es brillante. Dice, va un hombre a un bazar, entra al bazar y dice, bueno, quiero ese jarrón, ¿cuánto cuesta? Le dice, 5 millones de pesos. Pero como si enfrente está 1 millón de pesos. Bueno, vaya y compre enfrente. No, enfrente no hay. Bueno, cuando acá no haya también va a costar 1 millón. Claro. O sea, precios hay que hay. Entonces, en realidad, cuando usted hace los controles de precios, lo que no está contemplado, digamos, o sea, en el cálculo, es que usted, digamos, ese bien no está en la góndola. Es decir, es una ficción. Es más, fíjese que esto es tan alocado que en el límite, ¿por qué se sincera? Porque entonces la pregunta es ¿por qué se sincera con el costo político que esto implica tener que, digamos, hacerlo y después explicárselo a la gente, que todavía es más difícil? Porque, ¿qué es lo que pasa? Usted en el límite, si el producto no está, ¿qué pasa? No lo puede comprar y si el producto no lo puede comprar, usted se va a morir de hambre. Sí. Bueno, sin embargo, el índice dice que usted está mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que frente a esa situación donde usted se va a morir de hambre, ¿qué hace? Y va y lo sincera el precio y va y lo paga. Y es la forma en la cual el producto aparece. Sí. Por eso, cuando usted hace el sinceramiento y usted está haciendo bien las cosas, pega un salto la estadística, pero en realidad ese número ya existía antes, o podía ser todavía muchísimo peor, porque si usted tiene que ir a buscarlo en el mercado paralelo, sale todavía muchísimo más caro. Entonces, la realidad era mucho peor y usted lo que hizo es sincerarla y acomodarla. Entonces, esto es lo mismo que esos imbéciles que dicen que la culpa de la inflación es de este gobierno porque hizo saltar el tipo de cambio 200%. La pregunta es, cuando nosotros asumimos había una brecha del 200%. Es decir, la devaluación ya estaba. Sí. Había que sincerarse, nada más. Bueno, pero el sinceramiento no es un tema menor. No, porque está claro. Si usted me dice, bueno, a usted le salían los dólares por las orejas y entonces devaluó porque se le dio la gana, ok, digo, puedo entender el argumento aun cuando hubiera una brecha del 200%. Está claro. Pero la realidad es que nosotros llegamos y el Banco Central, las reservas internacionales netas eran 11.500 millones de dólares negativa. Y a eso usted le tiene que sumar la deuda por SIRA por 50.000 millones de dólares, la deuda por dividendo de 10.000 millones de dólares, vencimiento de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares de deuda con multilaterales. ¡Ey! Y encima me pasaron toda la deuda remunerada del Banco Central de un promedio de 180 días a un día. Claro. Sí. Está clarísimo. Ahora, presidente, en este contexto, yo sé que la pregunta por ahí ya le aburre porque se la preguntan en cada entrevista y yo se la quiero preguntar también. Está relacionada con el cepo y con estas miradas que hay a la Argentina hoy donde empieza a aparecer dinero de bancos internacionales para nuestro país. Yo le quiero preguntar una cuestión técnica, no le voy a preguntar de tiempos, le voy a preguntar técnicamente. Si mañana... Ese armado la pregunta denota que usted entiende. No, está bien. Yo lo que le quiero preguntar es, para salir del cepo, ¿necesitamos un preacuerdo con el fondo que llegue plata o a la Argentina para levantar el cepo no necesita del fondo o de un banco internacional para levantarlo y que llegue este dinero para el Banco Central? A ver, nosotros estamos generando todo el conjunto de situaciones
para que levantar el cepo lo podamos hacer solo sin ayuda de nadie. Perfecto. Punto 1. Punto 2. Si viene la ayuda, digamos, lo resolvemos mucho más rápido. Mejor. Claro. Mejor. O sea, usted me pone la pila de dólares ahora y abro mañana. Me da un abrazo, claro. Sí, sí. Claro. ¿Me comprende? Entonces, nosotros estamos haciendo todo como si nunca nos fueran a dar un peso. Claro, ¿Okay? usted está con el plan de inicio, con un riesgo país a 3.000 que usted lo bajó, que no hay confianza en la Argentina y bueno, me la tengo que arreglar como puedo porque nadie confía en mí, no me van a mandar dólares. Usted sigue en ese plan. Exactamente. Yo sigo trabajando, digamos, con la peor de las hipótesis de todas. O sea, que parece que no está funcionando mal esto de usar siempre el peor escenario. Está bien. Situación 5, para mostrárselo a la gente del otro lado. Situación 5 en el Veraz. No le presta plata ni una financiera en la esquina de su casa. Claro, entonces nosotros trabajamos con esa hipótesis. Después, si las cosas son mejores, mejor. Pero fíjese, porque esto es interesante. Porque ¿cuál es el problema de que usted abra el cepo? El problema es que usted tenga una turbulencia cambiaria, que le haga caer la demanda de dinero y que eso se le traduzca en una aceleración inflacionaria. Sí, una corrida, ¿no? Bien, exacto. Ok, listo, por eso. Ese es el eje central de la situación riesgosa. Ahora, ¿bajo qué situación se daría un ataque especulativo contra la moneda? Para que eso se dé, a usted le tiene que sobrar dinero en la economía. Tiene que haber pesos excedentes en la economía. Eso se llama money overhang, sobrante monetario. ¿Cómo aparece el money overhang en una economía abierta? Usted fija el tipo de cambio, usted emite dinero, cuando empieza a emitir dinero, toda esta historia ya la conoce, o sea, póngale kirchnerismo y lo va a encontrar. Usted genera déficit fiscal, lo financia con emisión monetaria, eso genera que, dado el tipo de cambio, genera inflación y se le aprecia, se le deterioran los números externos y usted empieza a perder reservas. Cuando empieza a perder reservas, como el gobierno anterior no quería ni sincerar la pérdida de reservas ni sincerar el tipo de cambio, devaluaba sin tocar el tipo de cambio, que es poniendo controles. ¿Sí? ¿Qué hacían todos esos controles? Lo obligaban a usted a tener más pesos que los que quería tener. Eso se llama money overhang. El money overhang o sobrante monetario justamente son todos estos pesos atrapados que usted quería ir a comprar dólares y no podía porque le pusieron restricciones. Eso lo que hacía era no solo que le ponía aparecía el sobrante monetario, sino que además, como usted tenía más pesos que los que quería, le aumentaba la base imponible del impuesto inflacionario y por ende aumentaba la estafa del gobierno hacia el sector privado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si usted abre y salen todos esos pesos juntos, usted tiene una catástrofe. Tenemos un lío. Eso pasó. Tenemos un lío. Bien, exacto. Eso pasó varias veces en la historia argentina, digamos, probablemente la más violenta de todas las experiencias fue la del Rodrigazo, que de un día para el otro usted devaluó y la inflación se multiplicó por 6. Está claro. Entonces, dicho eso, usted tiene que, para poder abrir sin que sea traumático, se tiene que eliminar el sobrante monetario. ¿Cómo me voy a dar cuenta el día que se eliminó el sobrante monetario? Como nosotros fijamos la cantidad de dinero, conforme va limpiándose la tasa de inflación, cada vez me queda menos sobrante monetario, porque los saldos reales se achican, ¿no? Claro. Porque la misma cantidad de dinero con mayores precios hace que los saldos reales sean cada vez más chicos. El día que la inflación es cero, entonces, ¿qué quiere decir? Que el money overhang desapareció. Desaparece. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evitar yo? Que la inflación sea cero. ¿Cuál es la inflación cero del programa? Como yo tengo una tasa de devaluación del 2% mensual, más la inflación internacional, yo tengo una inflación inducida del programa de 2,5%. El último dato me dio 3,5%, ¿sí? Quiere decir que la inflación remanente, ¿cuánto es? 1. Quiere decir que hoy la inflación anual del programa, ¿a cuánto viene viajando? Al 13 anual. Claro. Usted se da cuenta, ¿no? Los niveles de inflación de lo que estamos hablando. Entonces, el día que esa inflación se haga cero, yo saco los controles, la tasa de evaluación, y la tasa de inflación entonces empieza a tender a cero, además. Sí, está claro. Y ahí es donde usted tiene la tranquilidad con la reserva de decir, saco el cepo. Ahí yo ya sé que no me sobra dinero flujo. ¿Ok? Para que no le hagan la corrida. Bien, ahora, pero no es el único elemento. Otra cosa que yo tengo que verificar es que la base monetaria en el formato convencional esté mapeada e igualada a la base monetaria amplia.
que tiene que ver con todo el desarmado de las LEFI y de las LECAPs, de cómo los bancos van recibiendo demanda de crédito, y entonces, supongan que usted tiene una empresa. Usted empieza a ver que se empieza a mover la demanda y usted tiene para vender. Entonces usted necesita financiar su operación. ¿Qué necesita? Working capital. Sí. ¿Qué hace? ¿Se queda con el money market o le dice al banco que le devuelva la plata para ponerla en el negocio y empezar a hacer negocio de vuelta? Va al banco, le dice, dame la plata del money market. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco se da vuelta y le cancela, o sea, y le pide al gobierno nacional que le pague la LEFI o la LECAP. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme van desapareciendo las LEFI y las LECAP y la base monetaria en la definición tradicional se parece a la base monetaria amplia, eso quiere decir que está aumentando la demanda de dinero, claro, y que usted, esa expansión tiene contracara de demanda de dinero y por ende no es inflacionaria. Y el tercer elemento es que usted no tenga todavía problema con los stocks de deuda, digamos, ya sea los dividendos. Está claro. También estamos entonces, una vez que se arreglan esas tres condiciones, es decir, la inflación del programa tendiendo a cero, la base monetaria tradicional coincidiendo con la base monetaria amplia y eliminado el problema de los stocks del Banco Central, ese día usted puede abrir. ¿Por qué? Porque ya está, digamos, no hay forma de que usted genere un exceso de oferta de dinero y por ende no hay forma en que le ataquen la moneda. Bueno, ahora sí le hago la pregunta del millón. ¿Lo ve a corto, largo o mediano plazo? Pero es que, ¿sabe cuál es el problema, Gabriel, con eso? Que depende de la voluntad de los individuos. Okay. O sea, yo dependo de la demanda de dinero. Yo que muchas veces cuando me hace esta pregunta digo, yo no puedo determinar el tiempo porque yo no soy comunista, no soy dirigista, no soy socialista. Porque le hago un ejemplo paralelo. Cuando a mí me preguntaban, ¿cuándo van a terminar con el problema de los pasivos remunerados del Banco Central? La pregunta era bastante injusta, ¿no? Porque nadie durante la campaña dijo cómo lo iba a arreglar. El único que dijo cómo lo iba a arreglar fui yo. Pero al margen de eso, ¿cuál es el punto por el cual yo no podía poner una fecha? Porque era todo un proceso hecho a mercado, porque yo no hice un plan Bonex, como sugerían el 95% de los economistas. Nosotros lo resolvimos a mercado. Entonces, ninguno de los economistas tenía una solución verdadera. Todos, la gran mayoría, proponían una salida compulsiva, tipo un plan Bonex, y sin embargo nosotros la resolvimos a mercado. ¿Cuánto tardamos? 6 meses. Claro. O sea, ahora, si yo me hubiera parado el 10 de diciembre del 23 y le digo, ¿sabe qué, Anhelo? Voy a resolver esto en 2 años, usted me hubiera dicho, ¿qué vas a resolver en 2 años? Claro. Se gestó, usted me va a decir, se gestó en 20 años este problema y usted lo va a resolver en 2 años. Vamos. Bueno, lo resolvimos en 6. En 6 meses. Meses, exacto, ¿me comprende? Sí, sí. Entonces, bueno, digo, ¿qué quiere que le diga? Cuando nosotros asumimos los dos grandes problemas de la economía para la sociedad en Argentina era la inflación y la inseguridad. Fíjese lo maravilloso que hicimos en el tema de la lucha contra la inseguridad. No hay más piquetes, parecía imposible esto. Sí, se terminaron. Yo que vengo de la zona sur a Capital todos los días, que tardaba antes 1 hora para irme, para volver, o más tiempo, hoy ya eso no existe más. Pero dijeron que eso era imposible, nosotros lo logramos apenas asumidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hoy cuando usted mira las encuestas, la ubicación de estos problemas está en quinto, sexto lugar. Bueno, ahora apareció otro problema. Bueno, también los estamos resolviendo. Porque también, digamos, se ha dicho, bueno, ahora el empleo. Bueno, primero ya dejó de caer el empleo y subió un poquito, pero ahora usted tiene la recuperación de la demanda, ya sea por la recuperación de los salarios reales, por la recuperación de la jubilación en términos reales, por el ciclo de stock. Y además tiene todos los elementos que confluyen al crecimiento, lo que tiene que ver con las reformas estructurales, ya sea la ley bases, las desregulaciones que aplica el ministro de Sturzenegger, la eliminación de la inflación como factor distorsivo y la caída del riesgo país. Mire, esto, digamos, o sea, está tomando color y está evolucionando fuertemente, y no es casualidad que la pobreza ya la hayamos hecho caer 8 puntos porcentuales. Presidente, en este contexto de las buenas noticias o de las cosas que le salen al gobierno por voluntad, el tema
que surgió ayer de la UBA, que para mí es el tema del día, que finalmente la UBA, solamente la UBA, dice no. Auditoría General de la Nación o nada, yo no quiero la CEGEM, cuando hace un par de semanas no estaba habilitada la CEGEM por una orden de Parrilli en su momento, decía, vengan, audítenme, ustedes hábilmente, hablamos con Blanco la semana pasada, pudieron dar vuelta a lo de Parrilli, aparece la CEGEM y ahora dicen, no, vamos a judicializar esto porque nosotros somos autónomas y no queremos que nos intervengan las universidades. ¿El tiempo le dio la razón a usted, presidente? ¿Y a usted qué le parece? Como estaban diciendo en las redes, no importa cuando leas esto, Milei tiene razón. A ver, vamos por partes. Sí. Cuando arrancó esta discusión, el consenso social era 90-10 en favor de las universidades. Sí. Tema muy fuerte, históricamente en la Argentina. Con lo cual, vaca sagrada, no se puede tocar, no se puede decir nada. Políticos rastreros, miserables, basuras directamente, que hacen detrás de esas banderas nobles de la sociedad para esconder sus curros, su choreo. ¿Ok? Es decir, un conjunto de delincuentes que utilizan la universidad de fronting para robar ellos. Ese es el marco. Bien. Nosotros en ningún momento pusimos bajo cuestionamiento la universidad pública, o sea, nunca se quiso privatizar, y nunca pusimos en consideración el arancelamiento. Es decir, con lo cual llevaban y motivaban e impulsaban a los jóvenes a ir a las marchas con premisas que eran mentiras. Lo único que nosotros estábamos pidiendo que era auditorías. Es decir, para que rindan cuentas de qué estaban haciendo con el dinero. De hecho, al rector en un momento se le pregunta, digamos, sobre la cantidad de dinero, no tenía idea de la cantidad de dinero, pero quería duplicar el presupuesto. Pero como si no sabes de cuánta plata estamos hablando, ¿cómo pedís que se lo duplique? Claro. Sí, digamos, una contradicción en los términos. Pero nosotros dijimos, vamos a ir a dar igual la discusión. Fíjese esto, hicieron una marcha. Yo le voy a dar los números oficiales de la cantidad de gente. Después usted puede, digamos, poner las mentiras de Lustó, Jacobiti y toda esa banda. Números oficiales. Primera marcha, 230.000 personas. Sí. Segunda marcha, 60.000 personas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Primero, no solo que cayó digamos, el 75%, o sea, 3/4, ¿no? O sea, porque usted pasó a tener un cuarto de la marcha, de 230 a 60. Ahora, fíjese esto, porque esto es interesante. 60.000 personas usted, en una marcha aparateada por el kirchnerismo, por los sindicalistas, por los radicales y por la izquierda, es un número fácil que usted no necesita ni un solo estudiante para hacerlo. Claro. ¿Me comprende? Entonces, cuando en marcha ya había muy pocos estudiantes, algo que sean los de izquierda, que tienen esa característica que son estudiantes y militantes de la izquierda. O sea, entonces cuando usted mira ya, digamos, quiere decir que los jóvenes habían tomado conciencia de que estaban usados de escudo humano para defender el choreo de un conjunto de delincuentes. Dicho esto, cuando usted mira hoy las encuestas, digamos, o sea, una semana atrás, con lo cual con las cosas ahora le digo que va a ser todavía más fuerte. 50% a favor de la posición de las universidades, 40% a favor de la posición del gobierno. Ahora, cuando usted incorporaba la auditoría, pasa a estar 40 arriba del gobierno, 30 la posición de las universidades. Y cuando usted toma auditoría sola, 85-15 a favor de la posición del gobierno. ¿Qué fue lo que yo dije? Principio de revelación, si no quieren ser auditados, es porque son unos chorros, es porque son unos delincuentes, es porque no quieren mostrar los números. Es decir, si usted está limpio, no tiene problema en mostrar los números. Entonces, ninguno. Si usted no quiere mostrar los números, es porque está sucio. Pero en cosas aberrantes de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, y aún así, a pesar de esas cosas aberrantes que se dicen,
usted no quiere nombrarlo, no quiere mostrar los números, quiere decir que es mucho peor. No, y aparte también me parece, presidente, que quedan expuestos porque hay, creo que de forma voluntaria, 26, 27 universidades que ha dicho que vengan la SIGEN, que me auditen. Por eso, entonces esto lo que muestra es dos cosas. Una es que están sucios. Lo segundo es que todos tenemos en el imaginario que están sucios. Bueno, pero parece que están mucho más sucios todavía. Presidente, hoy se instala como se instaló que las universidades iban a ser no más gratuitas. Usted recién lo mencionaba. Ahora se instala la palabra intervención, ¿no? Porque se instala. Las universidades son autónomas, pero como manejan fondos públicos, digo, vos podés ser muy autónomo, pero cuando manejás la guita mía, me tenés que decir qué haces. Yo no te voy a decir qué es lo que hagas con la guita, pero rendime cuentas. Yo se lo tengo que preguntar esto técnicamente, sé cuál es la respuesta. ¿Ustedes quieren intervenir las universidades o quieren controlar las universidades? Nosotros no queremos intervenir a las universidades. Lo que nosotros queremos es tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. O sea, a ver, usted tiene en Argentina 7 de 10 chicos que son pobres. Esos chicos que están recibiendo menos asistencia para financiar a las universidades, queremos saber qué están haciendo con la plata de las universidades. ¿O no le parece, algo razonable que pidamos que auditen los números de las universidades? Porque ¿cuál es el problema? El problema es que acá no hay plata, es decir, es un país que está devastado. Sí, entonces en un país devastado usted tiene que cuidar el mango a más no poder, y sobre todo, digamos, el mango del pagador de impuestos. Entonces, nosotros lo único que pedimos es lo mismo que pedimos antes. Queremos auditar, queremos saber qué se está haciendo con la plata. El problema es que, de vuelta, inventaron que las queríamos privatizar, inventaron que las queríamos arancelar, que no se dan cuenta que son una manga de mentirosos que inventan mentiras para seguir protegiendo a los chorros. Bueno, es decir, ¿sabe qué, Gabriel? Yo me estoy dando cuenta que la gente está despertando y está tomando conciencia de que esto es el choreo de una banda de políticos delincuentes. Bueno, ahora la instalación es que la quieren intervenir. Usted recién dio 2 tips. Pero digo, de vuelta, ahora es intervenir. Por eso, van a inventar cualquier mentira con tal de seguir defendiendo el choreo de un conjunto de delincuentes. ¿Usted siente que esta batalla la ganó? Que era tan sensible y arrancó 90-10, y yo comparto con usted, a mí, soy sincero, me daba temor lo que pasaba. Si usted mira en términos de auditoría, estoy 85-15 arriba. ¿Qué le parece? ¿Quién ganó la discusión? Es decir... No. Sí, dígame. Que pido, lo llevo al límite, donde... Ok, te hago las auditorías, vení y auditame. ¿Voy a auditarte? Ah, no, ahora te pongo una orden judicial para que no le haga. ¡Listo! Digo, les gané por nocaut. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esta resolución, ante este pedido judicial? Los vamos a ir a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace las paga. O sea, voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina, se acabaron las castas. Así como, digamos, le pegamos una patada en el culo a 3.155 tipos que estaban en AFIP, que se dedicaban a perseguir gente, digamos, así vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos a aquellos, digamos, que roban dinero, a los corruptos. Si es necesario, la gente de la UBA terminará presa si no presentan los números que ustedes están reclamando ver. Sin lugar a dudas, si robaron, no hay, digamos, o sea, el que roba tiene que pagar. ¿Le llamó la atención cómo festejó la gente? Digo, más allá de que a nadie le gusta quedarse sin laburo, yo en esto soy bastante sensible, pero digo, ¿le llamó la atención cómo la gente festejó el cambio de nombre de la AFIP? ¿Y a usted qué le parece? Digamos, si era un organismo que estaba destinado a perseguir a la gente y a perseguir opositores. O sea, a mí, que me acusan de cualquier tipo de barbaridad, soy el tipo que desarma los organismos que persiguen a los que piensan distinto. Usted se da cuenta, ¿no? ¿O cómo cree que aleccionaba a la gente en los otros gobiernos? No, está claro, lo tengo claro. De ese tema conozco a la perfección, presidente. O sea... Y entonces no me va a decir que no es una medida que le ha incrementado la libertad a los argentinos. Hablando un poco de números y de presión impositiva,
a medida que se empiecen a dar un poco más los números y que empiece a impactar un poco más en la calle, ¿la presión impositiva va a ser leve o va a ser alta la de este gobierno? Va a ser descendente. Descendente. Porque en la medida que la economía crezca y se verifique que ese crecimiento es permanente, bajamos los impuestos. ¿Cuándo cree que puede llegar a impactar todos estos números y esta variable que estamos viendo en un cuentagoteo empiezan a mostrarse dentro de lo que es el mercado real? Yo lo que digo mercado real es la gente, la guita, la calle en el bolsillo y el consumo. ¿Usted cree que en marzo, junio va a estar...? No, pero fíjese esto, Gabriel. Dígame. En el consumo ya se está reflejando. Por algo la confianza del consumidor, el último dato, subió 8,8% y es el nivel más alto de la serie desde que llegamos al gobierno. Punto 1. Punto 2. ¿Puedo hacer un apartado técnico? Va a ser un embole. Espero que sus oyentes no me odien si me da el ok. Sí, pero, sobre el tema del consumo. Sí. Pero esto es estrictamente técnico. A ver. Mire, yo tengo una vida pasada que me dedicaba a hacer modelos de simulación, modelos matemáticos, los validaba econométricamente, hacía un montón de cosas. Econometría es la estadística aplicada a la economía. Entonces, nosotros que decimos, hablamos del consumo, ¿por qué? Porque estamos mirando la venta de supermercado y la venta de shopping, ¿sí? Digamos, como indicadores oficiales. Sí. Mire, yo me cansé de hacer regresiones del consumo tratándola de explicar con esos indicadores. ¿Sabe qué? No daba nada. Punto 1. Hay una explicación por qué no daba nada, porque, digamos, usted cuando estima el PBI, estima puede estimar la producción, exportación e importaciones la tiene del dato de lo que tiene que ver con el comercio exterior, las inversiones las tiene registradas, ¿sí? El gasto público lo conoce, sí, entonces el consumo sale por diferencia, por lo tanto es difícil, digamos, entonces encontrar una relación estadística ahí es complicada, por decirlo de alguna manera, porque el nivel de consumo de las cuentas nacionales sale por residuo, por diferencia, y digamos, y esto son cosas muy puntuales. Pero yo le digo más, nosotros estábamos hablando con el profe Juan Carlos de Pablo y entonces me dice, lo que pasa es que acá, digamos, o sea, ¿qué es esto de que las empresas producen y que no le venden a nadie? Pero que son boludos. La pregunta es, ¿no habrá cambiado la modalidad de consumo? Y fíjese que interesante, cuando Galperín, digo, con quien me solidarizo totalmente y apoyo totalmente frente al avance... Al cierre de la matanza, de su planta, de su depósito. La bestia de Espinosa en La Matanza, donde diputados de nuestra fuerza fueron y digamos, si fueron contra el bloqueo ilegal que les planteó Espinosa. Pero dicho esto, ¿qué es lo que publicó Galperín? Publicó cómo venía el consumo, que es mucho más representativo del consumo que la venta en supermercado y la venta de shopping, y está volando. ¿Me comprende? Entonces, digo, las cosas están funcionando mucho mejor de lo que uno se imagina. ¿Usted se imaginaba este repunte a este momento o lo esperaba más largo, presidente? No, yo creí que... Mire, días atrás publicó el doctor Neumeyer de la UTDT que Argentina tocó el piso en abril-mayo. Nosotros creíamos que el piso se iba a tocar en septiembre. Estamos saliendo mucho más rápido de lo que imaginábamos. Pero fíjese esto. Si yo tomo hoy el PBI mensual desestacionalizado, el EMAE, estoy en el mismo nivel que en noviembre. Y lo mismo para la industria. Quiere decir que todo lo que caímos ya lo recuperamos. Después, por la aritmética de las cuentas nacionales, o sea, vamos a tener una caída, suponga, no sé, entre el 2 y el 3%. Ahora, cuando usted toma experiencias asimilables, no similares, porque nadie hizo un ajuste como el que hicimos nosotros, pero toma experiencias, por ejemplo, una experiencia asimilable a la nuestra es la de Duhalde en el 2002. Sí. ¿Sabe cuánto cayó el PBI en el 2002 en Argentina? ¿Cuánto? 11%, claro. O sea, para ser exacto, 10,9%. Y en el segundo trimestre había caído 16%. Es decir, cuando usted toma los casos de Chile, bueno, DASA hizo todo el raconto de ajustes asimilables, no similares, y ninguno de los casos el PBI cayó
menos de 10. Nosotros estaríamos cayendo entre 2 y 3. Claro. Digo, me comprende que, Sí, sí, es inmundo, digo, pero digo, peor, digo, que caiga 16. Que caiga 16. Claro. O, ¿me entiende? O sea, usted me dice, no, bueno, la pobreza tocó 57. Bueno, pero si no hubiéramos hecho lo que hicimos, la pobreza hubiera tocado el 95. Claro, sí. Entonces, y hoy la pobreza ya está en 49, ya la bajamos 8 puntos porcentuales. Mire, digamos, las cosas que estamos haciendo. Presidente, ¿Se da cuenta por qué estoy tan convencido que somos el mejor gobierno en la historia? No me contesto. Pero usted sabe lo que yo... Pero usted sabe, quedó groggy. Pero usted sabe lo que pienso yo. ¿Hace falta que se lo diga acá? Usted sabe lo que pienso. ¿O no? No hace falta, Anelo, no diga nada. Bueno, por eso usted sabe lo que yo pienso. Escúcheme, si es necesario, ¿va a intervenir la AFA? La AFA está en una situación absolutamente irregular. Parece Chiquitapia, parece Maduro. O sea, que festejó la Navidad en octubre. Es absolutamente irregular y aparte es incomprensible. Es decir, ¿cuál es el problema? Es que los clubes puedan elegir el formato societario que se le dé la gana. ¿Por qué tiene que ser tan autoritario? Entonces, lo que se señaló que era irregular, avanzó en esa irregularidad y ahora, digamos, vamos a seguir el tema, digamos, como corresponde. O sea, eso se va a tener que ordenar. O la gente está a favor de este modelo corrupto, viejo y que empobrece al fútbol argentino que propone Chiquitapia. Se lo voy a preguntar, usted sabe Digo, que yo porque somos, sí. Usted sabe que en lo que somos los mejores del mundo, pero por lejos, en la producción de talento en el fútbol. Sí. Digo, y que se lo vamos a dejar romper a Chiquitapia. Se lo voy a preguntar como un viejo... Yo soy un viejo contador de papel todavía. Yo sigo usando papel. Soy un viejo contador. Yo también uso mucho papel. Bueno, no soy contador, yo soy economista, pero... Yo soy un viejo contador. Uso mucho papel. Y se lo quiero preguntar con mis viejos papeles, porque yo hablo todavía de... Hay contadores más jóvenes que cuando hablo de la resolución 1212 me dicen, ¿de qué me estás hablando? Bueno, la resolución 1212 es la que en aquel momento Duhalde hizo a los clubes para que no se paguen las cargas sociales de las plantillas de futbolistas profesionales, médicos y cuerpos técnicos, ¿sí? Exime el 1212, el artículo 1212, después se fue modificando, para mí seguirá y es el 1212. En las últimas horas trascendió, yo le quiero preguntar sobre la veracidad. ¿Es cierto que el gobierno va a sacar el 1212 y le está dando 6 meses a los dirigentes de la AFA para ver de qué manera se van a acomodar? Pero es un hecho que el 1212 y las cargas de los planteles, cuerpos técnicos y médicos las van a tener que pagar. Le hago la pregunta al revés. ¿Usted considera que el fútbol debería tener privilegios respecto al resto de la sociedad? No, porque yo los pago, así que... Listo, bueno, entonces afuera el 12-12. ¿Es un hecho? Sí, vamos a avanzar en eso. Tienen 6 meses para regularizar. Perfecto, tienen 6 meses para regularizar. Bárbaro. ¿Cómo está la relación con el presidente Macri? Están en un buen momento, me parece, también. Sí, tenemos una muy buena relación. Lo que pasa es que él estuvo con viajes, yo estuve con viajes, estuvimos como desencontrados en términos de agenda, pero imagino que nos vamos a estar reuniendo pronto. De hecho, estamos trabajando muy bien los bloques de manera integrada, así que estamos trabajando muy bien juntos. Hay un crecimiento muy grande a nivel nacional de la Libertad Avanza. Karina Milei está llevándolo adelante de muy buena manera. ¿Para las legislativas va a ir la Libertad Avanza sola o finalmente van a armar un bloque en conjunto con el PRO? ¿Eso es lo que va a negociar con Macri? Mi intención es que todos los que defendemos las ideas de la libertad estemos juntos de un mismo lado. O sea, que le gustaría ir con el expresidente Macri. Sí, absolutamente, y no solo con él, sino con todos los que abracen a las ideas de la libertad. Y por último, ¿cómo toma la interna del radicalismo y del PRO? De Unión por la Patria. Digo, ¿la mire, la sigue, se divierte, está atento o no le da importancia? Mire, si le digo que no lo miro, le miento. Ok. Pero veo que, por ejemplo, que en los radicales, digamos, es como que estarían sincerando, digamos, la línea irigoyenista,
la línea, digamos, alfonsinista, la línea de izquierda por un lado, y la línea más liberal, digamos, los herederos de Lisandro de la Torre y Alvear, ¿no? O sea, claramente distintos, y veo, digamos, la típica suciedad de la izquierda de siempre, ¿no? Porque el señor Lustó y Jacobiti perdieron en provincia de Buenos Aires y quisieron fraguar la elección, ¿no? Que son los mismos que están detrás de todas estas cosas de la uva, ¿no? No, ¿es casualidad eso? No, no es casualidad. Y después usted tiene las fracturas adentro del kirchnerismo. Eso, digamos, veo que digamos, los kirchneristas le podría decir que son como los gatos, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted cree que se están peleando y se estén reproduciendo? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No hay que subestimarlos? Jamás. Ajá. ¿Le molesta o qué le genera verla a Cristina otra vez en el RIN? Le cambio la pregunta. ¿Está Cristina en el RIN o no? No lo sé. Ajá. No, eso no está claro si está en el RIN o no. ¿Y a usted le gustaría que esté? Eso no es un problema mío, es un problema de ellos. Uh-huh. Digo, después ya sabe, digamos, después el morbo existe. Presidente, como siempre, es un placer, es un privilegio para nosotros poder compartir estas charlas que tenemos con usted en Radio Mitre. Le agradezco enormemente. Para mí es un placer enorme poder hablar con usted, Anhelo, porque siempre hace un trabajo prolijo y sobre todas las cosas educado. Bueno, es lo que me enseñaron mis padres, ser educado. Bueno, entonces parece que en la Facultad de Periodismo alguno eso lo pierde. Le mando un abrazo, cuídese, que tenga buena semana, gigante. presidente. Gracias. Que siga muy bien, Hasta muchas luego. gracias por su tiempo.